Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Cifuentes Salazar y voy a exponer el problema 3, resuelto por el método de Jean-Complex, de la materia de Operaciones Unitarias 2, impartida por el profesor Raúl Ocampo. Nuestro problema nos dice que hay un flujo inferior constante en la lixiviación de aceite de harina. Se desea utilizar un sistema continuo a contracorriente y en etapas múltiples para lixiviar aceite de harina usando benceno como disolvente. En el proceso se van a tratar 2000 kilogramos sobre hora de harina sólida inerte que contienen 800 kilogramos de aceite con 50 kilogramos de benceno. El flujo de entrada por hora de la mezcla contiene 100.310 kilogramos de benceno y 20 kilogramos de aceite. Los sólidos lixiviados deben contener 120 kilogramos de aceite. Debemos suponer un flujo inferior constante de n igual a 1.85 kilogramos de sólido sobre kilogramos de solución, para de esta forma calcular los flujos y composiciones de salida y el número de etapas requeridas. Para ilustrar nuestro problema, agregué este pequeño diagrama de un proceso de lixiviación en etapas múltiples. Aquí podemos ver que existe la corriente de alimentación de sólidos, la corriente inferior, corriente de sólidos lixiviados, y en la parte de arriba, la parte donde ingresa el disolvente de la exhibición, nuestra corriente superior, y la salida de la corriente de derrame, es decir, nuestro extracto. A continuación, voy a presentar las fórmulas que son necesarias para resolver este problema. En primer lugar, tenemos nuestra fórmula para encontrar el punto P, que nos ayuda a saber dónde ubicarlo en nuestra extracción líquido-líquido. La parte de sólido-líquido, tenemos esta fórmula para encontrar el punto P y obtener nuestro valor de delta. A continuación, la fórmula del punto de mezcla, que es esta, en donde involucramos las corrientes de entrada y las corrientes de salida en nuestro balance. Comentamos los datos del problema. Nuestros datos nos dice que el soluto es el aceite de harina, el disolvente es el benceno, nuestro sólido inerte tiene un flujo de 2000 kilogramos sobre hora, nuestro soluto de 800 kilogramos sobre hora y nuestro solvente de 50 kilogramos sobre hora. El flujo de entrada del disolvente es de 1310 kilogramos sobre hora y el aceite es de 20 kilogramos sobre hora. Nosotros queremos obtener la cantidad de aceite de 120 kilogramos sobre hora en este proceso de lixiviación. Lo que nos pide nuestro problema es calcular los flujos y composiciones de salida y el número de etapas requeridas en el proceso. Para resolver nuestro problema, es importante mencionar que n permanece constante y es de 1.85. A continuación, tabulé la cantidad de, de concentración versus la cantidad del número n y vemos que n permanece constante mientras que la concentración de nuestro soluto va aumentando, formando una gráfica como la siguiente, la línea, la línea azul. Y tenemos que calcular la entrada de los sólidos, que es decir, la alimentación de los sólidos, en donde consideramos los 800 kilogramos de harina más la cantidad de benceno. Esta es nuestra cantidad total de solución en nuestra entrada con nuestra corriente LA. Y obtenemos nuestra relación, o más bien la concentración del soluto en esta corriente. ¿Cómo lo obtenemos? Dividiendo el valor del aceite de harina sobre el valor total de la solución, obteniendo 0.94 como resultado. Para nuestra corriente L0, sabemos que pues, está el aceite de harina más la cantidad de benceno, dando como resultado 850 kilogramos sobre hora. Para nuestra entrada del disolvente de lixiviación, nosotros hacemos el balance del benceno, que son 1310, más los 20 kilogramos de soluto, en este caso aceite de harina. Haciendo esta suma, obtenemos que es de 1330 kilogramos sobre hora. Para saber la concentración del soluto en esta corriente, debemos de dividir la cantidad de soluto sobre la cantidad de solución en nuestra corriente de disolvente de lixiviación, obteniendo como resultado 0.1481. Nuestros sólidos y nuestro proceso debe de contener 120 kilogramos de aceite. Esta es la corriente que nosotros tenemos de tener en nuestra salida o nuestro derrame. Y por lo cual, haciendo este balance, que es nuestra entrada, 1330, que es lo que vemos aquí, de la corriente de disolvente de lixiviación, más nuestra corriente de sólidos o alimentación de sólidos, que son los 850 kilogramos. Estas son nuestras corrientes de entrada. Aquí tenemos que considerar las concentraciones de entrada. Esta es para, para la corriente del disolvente de lixiviación y esta es para la corriente de sólidos, alimentación de sólidos. Una vez teniendo estos valores, debemos tener en cuenta que se quieren obtener 120 kilogramos de soluto, representado como A. Por lo cual debemos de hacer el cálculo de su posición de esta forma, ya que no tenemos el contenido de benceno en nuestra última etapa como extracto. Entonces, haciendo esta referencia, podemos suponer que no existe
solvente en esta corriente. Sin embargo, debemos de considerar que no es seguro que la presencia de benceno no esté presente en esta última corriente. Sin embargo, para motivos de resolución, nosotros consideramos que no hay. Y de esta forma nosotros representamos nuestra cantidad de harina sólida como sólido inerte sobre la cantidad del aceite que nosotros vamos a obtener, que son los 120 kilogramos sobre hora. Hacemos esta relación y obtenemos que es de 16.66. Una vez teniendo nuestro valor de m, podemos hacer esta ecuación como nuestra referencia, en donde nosotros involucramos el valor de n-0 sobre el valor de y a n-0. Representado, tenemos que el valor de nuestro sólido sobre nuestra solución va a ser igual a b en este caso, y nuestro valor de a sobre a más c va a ser igual a a, ya que nuestra relación elimina nuestros cocientes a más c de ambas partes, y nos dejaría que nuestro valor c se cancelaría. Considerando que m es 16.66, debemos de aplicar el punto de referencia 0,0 como x1 y y1. Para encontrar nuestro valor de y2 y poder aplicar nuestra pendiente, yo supuse el valor de x es igual a 0.15, ubicado justamente aquí. Y de esta forma, lo que resolvemos es el valor de nuestra pendiente a partir de nuestro punto y1 menos y2 sobre x2 menos x1. En este caso, para despejar nuestro valor de y2, aplicamos esta fórmula, acomodamos de esta manera y nos da de 2.5, ubicado justamente aquí, en nuestro punto 0.15. Una vez teniendo esto, trazamos nuestra línea de referencia y en donde intersecta en nuestro valor de y a, n, este va a ser nuestro punto LN, en donde vamos a tener nuestros sólidos lixiviados, es decir, la concentración del soluto en nuestros sólidos lixiviados. Y para trazar el punto M, nosotros debemos de aplicar nuestro balance de A. Pero un paso antes, debemos encontrar nuestro conteo de las etapas, es decir, nuestras entradas, que es lo que habíamos hecho anteriormente. Sumar los 1330 más los 850 kilogramos, obteniendo los 2180 kilogramos totales de entrada. Para encontrar nuestro balance de A, nosotros tenemos aquí que es la entrada en nuestros sólidos más la entrada en nuestro solvente de soluto. Y esto lo igualamos con un valor de M, que es el total de disolución que entra, o nuestra solución que entra a nuestro proceso, multiplicado por la fracción de nuestro soluto. Aplicamos esta fórmula en donde tenemos nuestras fracciones o nuestras concentraciones de soluto para obtener el valor de mx a m y despejamos. Únicamente dividimos esta sumatoria sobre el valor de la solución total, obteniendo 0.376. Este valor 0.376 lo ubicamos en esta gráfica, que justamente sería aquí, y vemos que coincide aquí, en este punto. Este vendría siendo nuestro valor m. Y una vez teniendo el valor m, nosotros podemos también considerar un valor nm, que vendría siendo igual a 0.91, aproximadamente aquí. Esta es nuestra primera parte de resolución. Una vez teniendo nuestro punto m, nosotros podemos trazar nuestro punto v1 de esta forma, haciendo la intersección del punto LN a M y en donde intersecte el eje YA será nuestro punto V1. En este caso, aproximadamente en 0.53. A continuación mostraré cómo hicimos el trazado de nuestras etapas requeridas en nuestro proceso de exhibición, por lo cual nosotros debemos de tener en cuenta nuestras líneas de referencia una vez generadas. Primero, la línea LN que intersecta con el punto de la concentración en nuestro disolvente del soluto, por lo cual es lo que voy a trazar en este momento. Sería de aquí al punto donde intersecta nuestra línea L0, V1. Estas líneas deben intersectar como nuestro punto P. El punto P nos representa la relación entre nuestras etapas referentemente a nuestro soluto. Y lo que podemos ver es que la corriente V1 nos representa el derrame del soluto lixiviado, mientras que la corriente LN nos representa la concentración del soluto en los sólidos lixiviados.
Una vez trazadas estas dos líneas, nosotros procedemos a trazar eh, la primera línea perpendicular que nos indica la concentración de nuestra etapa V1, L1. La concentración de nuestro soluto sería aproximadamente de 0,51 en nuestra primera etapa, tanto para el derrame del soluto lixiviado como de los sólidos lixiviados. Ahora, una vez teniendo esta línea trazada perpendicularmente, nosotros podemos proceder a trazar nuestra segunda etapa. Nuestra segunda etapa va a ir desde el punto L1 hasta nuestro punto P, ubicado aquí. Una vez trazada, vemos en dónde intersecta en el eje YA, dando como resultado 0,25. Volvemos a trazar perpendicularmente otra línea hasta llegar a nuestra línea azul, en donde justamente sería nuestra etapa L2, perdón, nuestra etapa 2, corriente L2. Hablando de nuestra etapa 2, nosotros tenemos una concentración de 0,25 en cuanto a nuestro soluto, para trazar nuevamente una línea que por fin sobrepase esta concentración de nuestros sólidos lixiviados que nosotros tenemos aquí, que es aproximadamente 0,12. Nosotros tenemos que sobrepasar esta línea para asegurar que la extracción del soluto sea lo antes mencionado en el problema, que serían 120 kilogramos sobre hora. De esta forma, en nuestra etapa 3 vemos que este límite se sobrepasa, ya que el punto L3 es es mayor al punto 0,1 en este caso, que es en donde se trazaría la tercera etapa. Y con esto concluimos que para nuestro proceso de lixiviación, nuestras etapas requeridas serían de 3, obteniendo como tal una concentración de sólidos lixiviados igual a 0,1. Espero que les haya servido y agradezco mucho su atención.